Bueno, buenos días a todos. Esperamos 2 minutos y esperamos 2 minutitos más que llegue un poco más de... Y a las 9:02 arrancamos. Gracias. Perfecto. Perfecto, buenos días. Buenos días, Solomon. Buenos días, Alfonso. Carlos, buenos días. Hola, Solomon, buen día. ¿Cómo estás? Hay que agradecerle a Albita que le puso ahí el agosto en toda mi calva y así me quedo mejor. Está muy bien, ingeniero, muy bien. Hola, buenos días a todos. Yo soy Andrea Carranza Garzón, del equipo de imagen corporativa y de comunicaciones de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Les damos la bienvenida a todos al cuarto encuentro magistral con profesionales especializados y expertos en gestión de agua potable, saneamiento básico, como el que tenemos hoy con el ingeniero Alfonso Osa, experto en regulación tarifaria, estructuración financiera y gerencia de proyectos. Para evitar interferencias y recarga del sistema, les recomendamos tener a todos sus micrófonos apagados durante la conferencia. Recuerden que al finalizar pueden hacer sus preguntas a través del chat. Nuestros encuentros magistrales son posibles gracias a la iniciativa de la Dirección de Ingeniería Especializada, un gran aporte a la gestión del conocimiento y la innovación de la empresa. Y sobre esto nos va a hablar su director, el ingeniero Diego Alexander Gutiérrez. Adelante, ingeniero. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Andrea, por la presentación. Bienvenidos a todos a esta serie de clases, de charlas magistrales que tenemos con profesionales de la empresa y también en este caso con profesionales externos, como el caso de Alfonso Osa, representante de la firma CMS, una firma multinacional con mucha experiencia en el campo de la ingeniería. Le doy gracias a Alfonso por la generosidad de darnos la charla y sé que tiene parte de su equipo para apoyarlo o para enriquecer esta charla. Así que darle las gracias a Alfonso y bueno, bienvenidos a todos y continúa, Andrea, por favor. Gracias, Diego. Pues muchísimas gracias, ingeniero, y recuerden programar sus agendas para las próximas conferencias magistrales. El viernes 4 de septiembre, el ingeniero Diego Raúl Calderón, de la Dirección de Ingeniería Especializada, hará una exposición introductoria sobre tecnología sin zanja para la inspección, rehabilitación y reposición de redes y acueducto y alcantarillado. Y el viernes 11 de septiembre, el ingeniero Juan Carlos Sánchez, de la Dirección de Servicios de Electromecánica, nos hablará sobre las pequeñas centrales hidroeléctricas y su funcionamiento en la empresa. Porque somos agua que cultiva el conocimiento, daremos inicio a la conferencia magistral de Alfonso Osa, quien es ingeniero civil, diplomado en economía en el London School of Economics del Reino Unido y magíster en Administración y Política Pública de la Universidad de Columbia. Actualmente es gerente para Colombia de CDM Smith,
una de las empresas especializadas en acueducto y alcantarillado más importante del mundo, que ha trabajado de cerca para la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá desde 1960, cuando hizo la consultoría para el primer Plan Maestro de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de Bogotá, o recientemente en proyectos como el diseño de la Petarca Noas, la modelación del Centro Ampliado de Bogotá y la modernización de la PETAP Tivitoc. Es una empresa con más de 70 años de experiencia, más de 120 oficinas en 25 países y con más de 5.000 colaboradores alrededor del mundo, clasificada por el Engineering News Record como la número 25 del top 50 de firmas de diseño y la número 13 en el top 50 de las firmas de gerencia de programas, entre otros. Antes de dar inicio a la conferencia, les cuento que vamos a estar acompañados por el ingeniero Alfonso Osa y por el ingeniero Solomon Abe, señor de CDM Smith, máster en Ingeniería Civil y Ambiental del Iowa State University y experto en la dirección exitosa de los proyectos de infraestructura de acueducto y alcantarillado más críticos de la compañía. A través de su rol de liderazgo, aporta la autoridad para garantizar que cualquier proyecto o tarea emprendida tendrá los recursos necesarios, tanto financieros como de personal, para completar el proyecto de manera eficiente sin afectar el presupuesto, el cronograma o la calidad. Ahora sí, vamos todos, conozcamos la conferencia del ingeniero Alfonso Osa sobre el novedoso mundo del agua digital y la gestión de pérdidas. Bienvenido, ingeniero. Andrea, muchas gracias. Voy a compartir pantalla con nuestra presentación. ¿Me confirmas cuando la veas, Andrea? Sí, la estamos viendo. Si quieres, ponla en pantalla completa. Listo. Bueno, buenos días a todos. Andrea, al acueducto, a Diego, José Manuel de la Torre. Todos, muchas gracias por invitarme a dar esta conferencia y a compartirle mis ideas y el conocimiento que yo tengo sobre el tema de gestión de pérdidas y un aporte que lo hemos llamado de cómo entrar al mundo del agua digital para la gestión de pérdidas. Esta presentación que preparé para ustedes hoy, que busca conectar mi conocimiento de lo que aprendí de la empresa de acueducto de Bogotá cuando fui asesor de la gerencia general fue en 2010, 2012 con Luis Fernando Ulloa, después con Diego Bravo, con el conocimiento que tengo en regulación, en temas financieros y las experiencias internacionales que he conocido ahora como gerente de CDM Smith. Por eso aquí en este contenido que preparamos para ustedes hoy, para mí es importante, antes de empezar a hablar de pérdidas, por entender como un marco de referencia de cuál es el valor económico que implica estos esfuerzos de reducir las pérdidas de agua. Para ya centrados en entender la dimensión económica del problema, mirar cómo las herramientas de agua digital y las herramientas de gerencia de programa pueden ayudar a articular los esfuerzos de la empresa de acueducto para llegar a soluciones concretas que reduzcan las pérdidas. Y traemos un caso de estudio, una pequeña isla en el Pacífico, ya les contaré por qué traemos ese caso, donde el uso de estas herramientas ayudaron a reducir las pérdidas. Y al final, de manera de conclusión, presentamos muy brevemente cómo lo que vemos que podría empezar a hacer la empresa de acueducto para incorporar estas lecciones aprendidas. Bueno, vamos a empezar con el valor económico de los esfuerzos por reducir las pérdidas. Esto como un caso aplicado a la empresa de acueducto con información particular de Bogotá. Muy seguramente ustedes han visto esta presentación en otras diapositivas, presentaciones del acueducto. Pero me parece muy importante empezar por esta diapositiva
esta gráfica y ver cómo el suministro de agua de las diferentes fuentes de abastecimiento del acueducto se ha comportado desde 1930 a la fecha, y destacar algunos los hechos más relevantes. Nos ayuda entonces a poner en contexto el tema de las pérdidas. Como vemos en la gráfica, desde que el acueducto empezaba a tener estas estadísticas prácticamente hasta 1995, el suministro de agua y por ende la demanda de agua de Bogotá venía creciendo a un ritmo vertiginoso, movido por la expansión de la población en Bogotá. Ahí está la historia, digamos, del desplazamiento, de la violencia, del crecimiento, algunos lo llamarán desordenado de Bogotá. Y en la medida que necesitaba más agua Bogotá, pues se iba expandiendo la capacidad. Y no había, diría yo, un enfoque a preocuparnos por las pérdidas, sino atender las necesidades de expansión con nuevos proyectos, en lugar de atender las pérdidas. Pero ya hacia 1995, que es más o menos este punto aquí de la fecha, empieza a haber un punto de inflexión donde ya los técnicos del acueducto se dan cuenta que de continuar así, además de la serie de problemas económicos que enfrentaba la empresa en ese momento, veían que eso era insostenible. Entonces empiezan a implementar tácticas operacionales muy efectivas, como sectorización, control de presiones. Todo esto que el ingeniero Mauricio Jiménez les contó en su primera charla, se empieza a implementar y con mucha efectividad porque se logró aplanar la curva a tal punto que, como veremos más adelante, pues la empresa de acueducto dejó de requerir expansiones hasta hoy día. Otro hecho muy relevante fue de 1997, cuando estos túneles en Chirigaza hubo este derrumbe. De pronto a los millennials no se acuerdan, pero en ese momento Mocus era alcalde y nos mandó a bañarnos juntos, porque el agua del embalse de San Rafael, creo que habían 2 o 3 meses de suministro, y si no hacíamos ahorrar lo que quedaba ahí, pues Bogotá simplemente se iba a quedar sin agua. Y a partir de ahí, los bogotanos nos dimos cuenta que era necesario cambiar nuestra forma de consumir el agua y de consumir el agua, y hubo una caída drástica en el consumo. Esta es desde el punto de vista internacional, la lección que Bogotá le tiene que dar al mundo de cómo es posible cambiar los comportamientos de agua cuando nos enfrentamos a escasez, es muy válida. Ya después la historia del suministro de agua yo la sintetizo, que el otro gran esfuerzo que ha hecho la empresa de Acueducto Bogotá y los bogotanos, y es el tema de las tarifas. Desde que Colombia, con su nuevo marco tarifario y la ley 140 del 94, y todos los marcos tarifarios sucesivos de ahí, donde se introdujeron las señales económicas de eficiencia, de racionalidad en las tarifas. El Acueducto Bogotá ha sido muy juicioso en poner en la tarifa los costos que de verdad representa la producción de agua y la distribución de agua. Y eso, pues, ha llevado, aunque a algunos no les guste, a que las tarifas subieran, y de una forma, pues, microeconómica muy sencilla, vía elasticidad precio de la demanda, pues el consumo de los bogotanos se ha mantenido relativamente estable, o incluso se ha reducido en los últimos años, y es lo que vemos como en esta parte de la curva. Pero no obstante, vemos que continúa creciendo, con
pues con una tasa mucho menos vertiginosa como la que teníamos al principio del siglo pasado, pero continúa creciendo. De ahí que el tema de controlar las pérdidas para controlarlas o diferir las expansiones de capacidad sigue siendo un tema muy relevante, como ahora en las siguientes diapositivas lo vamos a ver. Aquí quería comentarles y contarles un poco de este. Hay un debate entre los técnicos, los reguladores de cómo medir las pérdidas. Por años, la regulación económica medía las pérdidas con el índice de agua no contabilizada. Digamos que en la burbuja de cristal de los reguladores y los burócratas de escritorio de Bogotá en los años 90 dieron un nivel adecuado de pérdidas es 30%. Y le aplicaron a rajatabla 30% a todas las empresas en Colombia como una señal regulatoria de hasta dónde es necesario reducir las pérdidas. Entonces, por eso le recordamos que te decía, si las empresas tienen pérdidas mayores de 30%, ese porción no lo deberían estar pagando los usuarios. Pero ese número de 30%, digamos, desconoce las particularidades de cada sistema. Desconoce que en un sistema, por gravedad, pues los costos de energía de bombeo son menores o mínimos. Por tanto, el tema de consumos energéticos asociados a la producción de agua son menores. O digamos, si desconoce que si hay abundancia de recursos hídricos, pues la señal de escasez económica que es menor. Una cosa es hablar en Israel donde no hay agua y decir allá cómo sí lo logran porque miren que allá pueden reducir las pérdidas al orden del 2-3%. Eso no es comparable con un sitio donde llueve al año, digamos, en el Chocó casi un metro, una columna de 1 metro de agua. Ese índice no reconoce nada de eso. Por eso el acueducto de Bogotá se empeñó y finalmente el regulador entendió que era mejor medir las pérdidas por este índice del IPUF, el índice que es el índice de pérdidas por usuario facturado. Y esta gráfica, tomada de las presentaciones del acueducto y también de la información comercial del acueducto y los registros históricos en el Business Warehouse, pues nos muestran cómo el esfuerzo que ha hecho el acueducto sí se ha visto recompensado en reducir de pérdidas. Y si recordamos la anterior diapositiva del suministro, pues vemos en estas primeras décadas, en esta última década del siglo pasado, el índice era estaba bastante elevado, alrededor de 20 metros cúbicos por cada suscriptor. Pero cuando el acueducto empieza todas estas estrategias activas para sectorizar, controlar presiones, etcétera, etcétera, pues se ven los efectos de controlar las pérdidas y así sucesivamente. Y de ahí que el regulador entonces plantea en el último marco tarifario que la meta es reducir esa meta a 6 metros cúbicos, a reducir el indicador de pérdidas de agua no contabilizada a 6 metros cúbicos por usuario, con una gradualidad para alcanzar 6 metros cúbicos por usuario mes en el 2025. Y probablemente el acueducto con un esfuerzo adicional, pero en 2025 llegará a esa meta. Pero sin lugar a dudas, yo si estuviera ahora pensando como regulador, yo le estaría pensando que de cara al nuevo marco tarifario que ahora están discutiendo las bases para que se vuelvan a definir las tarifas que deberían entrar en aplicación. Si ustedes recuerdan, cada 5 años, pero en realidad se demoran 10 años. Podemos esperar que para 2024
haya un nuevo marco tarifario para implementar, van a pedir que se requiera un mayor esfuerzo de las pérdidas, y probablemente van a profundizar algo que ya estaba implícito en las 688 y las 720, que es esta señal regulatoria del nivel económico de pérdidas. Porque recordemos que la 688 dice, busquen llegar a 6, pero si usted tiene un análisis particular de su situación de pérdidas a través de un nivel económico de pérdidas, pues tome ese número y no 6. Y esto es relevante cuando uno dice, se va a preguntar, bueno, si la empresa como un todo, incluyendo el suministro de agua a los municipios, tiene un índice de agua no contabilizado de 36, o si la empresa, solo vista como el agua que suministra a sus 5 zonas, tiene un índice de agua no contabilizado de 39, entonces, ¿hasta dónde hay que reducir ese número hasta dónde es económico reducir las pérdidas? Esa pregunta, entonces, requiere un análisis económico particular. Y aquí, en estas diapositivas y en estos últimos 15 días, después de que Diego y José Manuel me invitaron a hacer esta charla, pues hice ese análisis haciendo una serie de supuestos y utilizando pues información que tengo disponible de lo que tenía cuando fui asesor de la gerencia general, otro estudio que hice para desarrollo, la información del plan de abastecimiento que tenían disponible, y les voy a mostrar por dónde podría ser el nivel económico de pérdida, como una primerísima aproximación, sin decir que este sea un estudio con un nivel de precisión para establecer cuál es el nivel económico de pérdidas, pero sí nos da una idea del orden de magnitud del valor económico de reducir las pérdidas. De manera que aquí estamos viendo las expansiones de capacidad que va a requerir el acueducto de Bogotá para atender la demanda de Bogotá y sus municipios en los siguientes 35 años. Como les decía, tenía a la mano el plan de maestro de abastecimiento de Bogotá del año 2004. Sé que no es el más reciente y que algunos de los supuestos que sustentan ese plan han cambiado en el tiempo, y ahora vamos a tocar algunos de ellos, pero la esencia del plan maestro y la visión que tiene el acueducto de cómo abastecer la ciudad en los siguientes años se mantiene. Por otra parte, también tuve un ejercicio de proyección de la demanda que hice para Fedesarrollo y el acueducto de Bogotá en el año 2014, el cual pues para este ejercicio lo actualicé con los datos ya reales de la demanda de agua entre 2014 y 2020 que me suministró la empresa. Y con lo anterior pues vemos lo siguiente. Aquí, por ejemplo, he asumido y quise dibujar en esta gráfica para empezar el índice de pérdidas por usuario facturado, y lo vemos aquí graficado y acá está en el eje de la derecha sus unidades. Entonces asumí que llegamos a la meta de los 6 metros cúbicos por usuario mes. Cumplimos esa meta, continuamos haciendo esfuerzos para reducir pérdidas y llegar a ese punto. La demanda de Bogotá pues sigue creciendo más o menos con las tasas decrecientes que hemos observado. La de los municipios crece un poco más aceleradamente, y todo eso nos muestra que para mantener este margen que siempre ha buscado el acueducto de Bogotá,
garantizar, para tener, digamos, la seguridad en el abastecimiento hídrico de la ciudad del 10%. Para el año 2030 vamos a tener que entrar con este proyecto del rebosadero de Chuza, que aportaría 100 litros por segundo, y la etapa 1 y 2 del proyecto Chuza Norte, que aportaría 2.3 metros cúbicos por segundo. Ya en el año 2037 tendría que entrar el proyecto, la etapa 3 de Chuza Norte. En 2041 tendría que entrar el embalse, la playa 3, aportando 1.05 metros cúbicos por segundo. Y en el 2043 entraría el último de los proyectos disponibles de Chingaza, que es de Chingaza Sureste, aportando 1.08 metros cúbicos por segundo. La gráfica uno la podría continuar y después va uno a ver a los proyectos de Sumapaz entrando a aportar. Este plan maestro de abastecimiento no considera restricciones ambientales que luego fueron impuestas. Por ejemplo, sabemos que este embalse, la playa, tiene fuertes cuestionamientos ambientales porque implicaría inundar aquel valle de los Frailejones, los que hemos tenido la dicha de subir a Chingaza. Uno lo ve y dice definitivamente esto hay que conservarlo. Sin embargo, vuelvo, insisto, no quiero aquí ser preciso en los números, sino transmitir la visión que si no se controlan las pérdidas, vamos a tener que incurrir en estas expansiones y probablemente hay unas restricciones ambientales que van a ser más difíciles a emprender estos proyectos. Ese es un primer mensaje. Y el segundo, estamos hoy en 2020. Estos proyectos, por la complejidad que implica estas grandes obras de infraestructura, no solo por los temas ambientales, son proyectos de un tiempo de maduración muy importante. Entonces, si esta es la visión, en 1 o 2 años ya deberíamos estar pensando en cuándo vamos a empezar a diseñar y a contratar este proyecto para que siempre garanticemos este 10% de abastecimiento. Eso es una forma de pensarlo. La otra forma de pensarlo es, bueno, ¿qué tal si miramos a las pérdidas? ¿Cómo controlar las pérdidas puede evitar esas capacidades de expansión? ¿Y por qué? Porque ahí nos vamos a empezar a preguntar cuál es el valor económico de controlar las pérdidas. Por tanto, aquí me voy a atrever a hacer unos supuestos para hacer este análisis. Y digo atreverme a hacer porque esta información no es del acueducto. Estos son supuestos particulares que yo he hecho. Yo entiendo que a veces decir cuál es el balance de pérdidas, sobre todo cuánto se está perdiendo en pérdidas comerciales, es un tema muy sensible. Por tanto, aquí la información es muy sensible compartirla. No obstante, asumí que la situación actual de Bogotá es que el índice de agua no contabilizada, si se llama un balance con toda la metodología de IWA, que llegamos a estas conclusiones, que el 25% de las pérdidas son técnicas y el 14% son comerciales. Lo contrasto con el número anterior donde veíamos que el índice de agua no contabilizada global de la empresa es 36, pero hay que tener claro que ese 36 considera el agua suministrada a los municipios y por tanto parto es del 39, que es el agua suministrada a las 5 zonas donde enfoco este análisis. Ya otra pregunta es qué se va a hacer con los municipios para que gestionen bien sus pérdidas. Y me va a plantear una situación meta, y me va a atrever a soñar y va a decir, vamos a buscar que vamos a reducir esas pérdidas técnicas del 25 al 10%. Esto, vuelvo e insisto, lo hacemos porque es necesario entender la magnitud del problema para valorarlo
y de esa forma identificar cuáles son las acciones que más impacto tienen. En lo comercial, asumo que son 14 y que vamos a llegar a quitarle 5 puntos de eso y va a llegar a 9. Probablemente ahí podemos hacer un gran esfuerzo, pero tomo estos supuestos para mirar la sensibilidad del tema de las pérdidas. Y llegamos a esto. Aquí vemos cómo ya al poner este supuesto de reducir las pérdidas técnicas de un 25 a un 10% que poníamos en este cuadro, a lo largo de unos 10 años de implementar un plan agresivo, pero de forma constante, dándole pues un año ahorita durante 2020 para que planeemos bien cómo se va a hacer esto, pues vamos a llegar que ya ese proyecto de 2030, que debería entrar en 2030, del rebosadero de Chuza y las etapas 1 y 2 de Chuza Norte, lo vamos a lograr, se va a necesitar es en el 2040. Quiere decir que este solo esfuerzo de gestionar las pérdidas con esta meta, pues logra aplazar la necesidad de ampliar nuestra capacidad en 10 años. ¿Y eso cuánto puede valer? Nuevamente aquí hacemos otros supuestos, es un estudio más completo, refinaría estos supuestos, pero yo encontré que solo aplazar ese proyecto 10 años y los sucesivos proyectos otros años, nos traería un beneficio económico de 160 millones de dólares en valor presente. Descompuesto así, el CAPEX retrasado, de todo lo vamos a tener que gastar o hacer esas inversiones de capital. Pero en la medida que los estamos ejecutando esas inversiones más adelante en el tiempo, me significa 57 millones de dólares en ahorro. Y los costos operacionales evitados, de no tener que tratar esa agua que se nos está regando en el camino, pues nos va a traer un beneficio de 103 millones de dólares, aquí totalizando los 160 millones de dólares que nos da como valor económico de la reducción de pérdidas técnicas. Y aquí no estamos tocando para nada posibles, todos los beneficios ambientales que traería esta reducción de pérdidas. Recordemos, por ejemplo, que el embalse de la playa, decíamos, ya no está como una alternativa. Pero si fuéramos a valorar beneficios ambientales de protección de los páramos, o si fuéramos a valorar toda la huella de carbono asociada a la producción de agua, que si bien la mayor parte de nuestros sistemas operan por gravedad, no significa que no estamos utilizando en parte energía para bombear, o no significa, y esto lo vamos a ver también del lado de las pérdidas comerciales, que vamos a tener más costos en los tratamientos de agua, o toda la huella de carbono asociada a los químicos que estamos usando. O sea, cuando uno lo mira integralmente, hay beneficios ambientales. También en este número de 160 millones de dólares, hay que tener en cuenta que la estimación de los costos de capital están desactualizados. Estoy utilizando unas cifras del Plan Maestro de Abastecimiento de 2014 y les introdujo un factor, digamos, de ajuste de precios, pero es probable que si en algo han cambiado las proyecciones de la ingeniería en los últimos 15 años, es todo el tema del cambio climático. Y ese cambio climático, si uno entrara a mirar estos proyectos a la luz de poder
garantizar el suministro hídrico con cambios en la hidrología, altísima variabilidad. Probablemente esos costos de capital para garantizar esos valores de CAPEX serían mayores. Otro aspecto, esos 160 millones de dólares están valoradas con la WACC del 12,28 que la regulación trae. Tenemos que esa es como la tasa interna de retorno mínima que deben tener los proyectos del sector para generar valor a las empresas. Pero ese 12,28 se refiere a estudios de hace 5 o 6 años, cuando se estableció la resolución CRA 688, y probablemente cuando se vuelva a hacer el estudio de la WACC van a reducir ese valor. Y para el caso particular del acueducto, la tasa de descuento del acueducto es muchísimo menor. Yo me recordaba cuando trabajé en el acueducto, hicimos una subasta para renegociar la deuda que teníamos en ese momento, y logramos que los bancos nos ofrecieran DTF más 2 puntos, otros más 2,5 puntos. Cuando uno combina, y esas condiciones continúan siendo ciertas porque el acueducto se mantiene como una de las empresas más sólidas del país. Cuando uno combina entonces esos costos de financiación con el costo de capital propio de la empresa, probablemente la WACC del acueducto más acertada yo la ubicaría en torno al 9%. Otro supuesto detrás de este número para valorar los costos operacionales está en que va valorado el OPEX con el costo medio operativo, de acuerdo con la tarifa. De pronto ahí sí exageré un poco porque no todos los costos se van a producción de agua, pero esto les muestra un poco la cantidad de componentes y variables que entran ahí para establecer el valor económico de las pérdidas. Y también nos dice el orden de magnitud de lo que estamos hablando, 160 millones de dólares por las pérdidas técnicas. Y por las pérdidas comerciales, llegué a un número de 111 millones de dólares. Teniendo en cuenta poder vender a la tarifa de referencia del estrato 4, esos metros cúbicos que no se están vendiendo, al bajar este 5% de 14 a 9, se recuperarían 111 millones de dólares. Y noto que ahí, que si no lo vendemos en acueducto, pues tampoco lo estamos vendiendo en alcantarillado. O sea que ahí entre esas dos estamos viendo 270 millones de dólares que podría ser recuperados con un plan de reducción de pérdidas. Pero en realidad esto es más complejo aún, porque en esta gráfica muestra un poco la sensibilidad que tiene la reducción de pérdidas versus las inversiones que son necesarias para reducir esas pérdidas. Esta línea roja cuenta y muestra cómo existen, digamos, lo llaman en inglés, hay retornos marginales decrecientes por estas inversiones. Los primeros metros cúbicos de reducción de pérdidas son fáciles de conseguir, pero cuando nos adentramos más a esos últimos metros cúbicos va a resultar muy costoso. Entonces, y por el otro lado, esta línea naranja y la azul están valorando las pérdidas técnicas en función de los beneficios de las pérdidas técnicas en función de la reducción que se está alcanzando. Por ejemplo, en los anteriores supuestos veíamos que íbamos a reducir las pérdidas técnicas en 15%. Entonces iríamos aquí en la curva, digamos que a 160 millones de dólares se obtenían más o menos en este rango. Y también vemos la sensibilidad que tiene con la tasa de cambio, perdón, la tasa de descuento. Si vemos con
digamos, con más cuidado del futuro y valoramos el futuro con un mayor valor, es decir, que le ponemos una menor tasa de descuento, pues vamos a valorar más alto los beneficios económicos. Entonces, cuando uno cruza estas dos curvas, va y está pensando en cualquier parte, en esta parte, dice, cualquier inversión que se haga acá es viable, hágala porque va a tener, su costo va a ser excedido por los beneficios y entonces es pertinente hacerlo. Ya en este rango, pues va a depender mucho de qué tanto valoramos el futuro. Y ya cuando estamos en este nivel superior, nos decimos, no invierta, porque si invertimos va a ser más costoso que los beneficios que nos trae. Entonces, esto nos dice, bueno, volvamos al número de allá, hay 270 millones de dólares para invertir. ¿Cómo vamos a escoger esos proyectos? ¿Cómo vamos a gestionarlos para, con esos 270 millones de dólares, bajar las pérdidas en técnicas en un 15% y para bajar las pérdidas comerciales en un 5%? Si esas son las metas que nos vamos a plantear. Y la respuesta que yo propongo es, bueno, utilicemos las herramientas que hay hoy a la mano. Utilicemos herramientas de agua digital y utilicemos herramientas de gerencia de programa. ¿Por qué el agua digital? Porque necesitamos información precisa, correcta, acertada para orientar decisiones, las decisiones correctas. Y la gerencia de programa, ¿por qué? Porque esto va a requerir alinear a múltiples actores, múltiples intereses. Requerimos que todos se alineen como un relojito para que se hagan estas acciones en el tiempo adecuado. Y todo esto está pues bajo esta máxima de la administración. Lo que no se mide, no se maneja. Entonces necesitamos medir bien para manejarlo bien. ¿Y qué es el agua digital? Para el agua digital lo traemos como una nueva forma o una nueva visión para gestionar las pérdidas. Y esta gráfica resume esa visión, cómo funciona. Básicamente, el agua digital lo que va a buscar es que en un sistema de información geográfico empresarial centralizado, necesitamos ver toda la información de las pérdidas y entregar reportes, entregar acciones para monitorear el cumplimiento. Entonces, aquí vamos a ver todos en este sistema de gestión empresarial, geográfico empresarial, vamos a ver todos los datos que se están reuniendo, por ejemplo, de detección de las pérdidas, van a estar llegando ahí. Toda la información de los activos existentes, que ya buena parte la tiene el acueducto en su sistema de información geográfica, también va a estar llegando ahí. Todas las evaluaciones de condición que se hagan a través de un programa de gestión de activos de forma rutinaria van a tener que estar llegando ahí. Vamos a tener que estar articulado también con toda la información del manejo comercial. Todas las acciones de la operación de la red que hagan nuestros operarios de la red también van a tener que estar llegando al sistema. Y todo esto tiene que estar articulado dentro de... Perdón un segundo, me agacho a completar esto. Volví. Y todo esto también está articulado con modelaciones del sistema de la red y con modelaciones que miran al futuro como los planes maestros para entender el comportamiento de la red. Al final, ¿qué es lo que estamos teniendo ahí? Estamos teniendo un cúmulo de información que ahora los gurús de esto les gusta llamarlo como Big Data. Ahí vemos, entran señales de información de diversas fuentes. Y
y está entrando este sistema para apoyar la toma de información. Pero hay que ser muy cuidadosos, porque como en cualquier modelo, estos son datos que entran y son datos que salen. O sea, si entra basura, sale basura. Por eso esto hay que planearlo muy bien. Hay que planear cuáles son los datos y controlar la calidad de esos datos para poderlos procesar y sacar bien conclusiones que sean ciertas. De ahí que probablemente estos datos hay que pensarlo casi como en un plan de maestro de datos, donde vamos a tener que pensar muy bien qué datos vamos a necesitar para que estén ajustados a la gestión del negocio del acueducto, para soportar la toma de las decisiones estratégicas y para generar los reportes que permitan alinear a la empresa en sus diferentes niveles de gestión. Vamos a ver un poquito más adelante que estamos hablando por eso, de esos reportes en unos tableros de control muy customizados que hace CM Smith. Y estos son las herramientas que permiten eso. Visto de otra forma, lo que Agua Digital logra es integrar los diversos sistemas que tiene el acueducto o que quiera tener el acueducto para generar estos tableros de control que son utilizados por los diferentes niveles de la organización. De ese modo está, digamos, articulado en el SAP como columna vertebral del sistema de gestión empresarial. Está articulado ahí. Todas las señales SCADA que se tiene de operación del sistema también está llegando ahí. Si el acueducto entra en un programa de lectura remota para sus grandes clientes o clientes residenciales, todos esos datos también están llegando ahí. La información geográfica pues también está llegando ahí. Ahora que hasta las lavadoras tienen internet de las cosas, pues las nuevas tecnologías que el acueducto va incorporando para gestionar sus diferentes activos también va llegando ahí. Motores de búsqueda de información, todo va llegando ahí para generar un sistema unificado de control. Y esto, pues al final se ve así, digamos, este podría ser una pantalla de control para un director operativo de una zona. Entonces le permite ver cómo sus cuadrillas están avanzando. Entonces ahí le contaría que se han hecho 701 inspecciones de hidrantes, se han completado el 100% de ellas. Inspecciones de válvulas llevan 277, apenas llevan el 13%, que ha habido 12 roturas de tubos principales, la severidad de esas roturas y la ubicación de esas roturas. Y a través de esto entonces ya se empiezan a coordinar los esfuerzos, a medir el desempeño y aprender lecciones de cómo se pueden optimizar las diferentes actividades. Este otro tablero de control, que si bien no es de gestión de pérdidas, sino nos cuenta un poco lo que se puede lograr customizando esta información. En este caso, esta es la planeación y priorización de proyectos de inversión de alcantarillado en un plan maestro. Y se priorizan en el tiempo, teniendo en cuenta una serie de criterios, en este caso, reducción de un indicador de riesgo agregado de falla, impacto regulatorio, impacto en reducción de contaminantes emergentes, impacto en mitigación de vulnerabilidad al cambio climático, impacto social. Esto mismo, bueno, y a partir de estos criterios, pues se priorizan cuáles son los proyectos que más impacto tienen en esos aspectos, y esos proyectos, al ser los que tienen más impacto, pues son los que se deben hacer primero, porque van a ser los que van a lograr los mejores cometidos. De forma similar, se puede planear la reducción de pérdidas
preguntándonos cuáles son los proyectos que van a reducir el mayor número de metros cúbicos, o cuáles son los proyectos que van a reducir la mayor cantidad de roturas por kilómetro, cuáles son los proyectos que me van a garantizar la mayor continuidad en la red, etcétera, etcétera. Se identifican los criterios y en función de eso se priorizan en el tiempo para que, recordando la gráfica que veíamos al pasado, en las diapositivas anteriores, identifiquemos los proyectos que más impacto tienen y esos son los primeros que vamos a hacer. Esta gráfica y tablero de control cuenta lo mismo, pero desde otra perspectiva. En este caso, la priorización es de proyectos que más impacto tienen en la mitigación del cambio climático. En esta ya muestra una visual de cómo entonces se pueden acomodar tableros de control para mirar la ejecución en el tiempo de los proyectos que han sido seleccionados para ser ejecutados. Entonces aquí hay 11 proyectos que fueron seleccionados para controlar roturas en una red de acueducto. Entonces aquí muestran el desempeño. Similares gráficas, por ejemplo, se pueden construir con los costos requeridos para atender una fuga y se pueden ir comparando en diferentes zonas geográficas, entendiendo entonces cómo se puede minimizar el problema. Bueno, hasta ahí completo como la visual de lo que son las herramientas de agua digital para guiar la toma de decisiones en la reducción de pérdidas. Y paso a comentarles de las herramientas de gerencia de programa. ¿Esto por qué? Para mí, digamos que uno puede hablar de tecnología, puede hablar de procesos, procedimientos, pero uno tiene que tener siempre presente que estos son utilizados por personas y las personas pues van a requerir, tienen que interactuar entre ellas. Y las personas muchas veces van a tener intereses distintos, motivaciones distintas y necesitan alinearse con un objetivo común. Y esto es se vuelve aún más complejo cuando no todas las personas están, digamos, bajo una misma organización. Entonces también es necesario articular personas de organizaciones distintas. Las herramientas de gerencia de programa como un todo logran entonces articular cada uno de estos componentes de lo que se necesita para reducir las pérdidas, para que todo se articule hacia el logro de los objetivos. Entonces, visto como veíamos al principio de cómo en un sistema de información geográfico centralizado llegan todas estas señales de información provenientes de diferentes fuentes, pues aquí también nos hacemos la misma pregunta, pero desde un punto de vista de procesos. Entonces, ¿cómo se deben articular todos, digamos, la recolección de los datos para detección de pérdidas? ¿Cómo se deben articular los procesos para evaluación de condición? ¿Cómo para mantener actualizada la información de los activos? ¿Cómo estos contratistas de ahora o los empleados del acueducto se tienen que articular entre sí? ¿Cómo nos vamos a guiar con la modelación y la planeación maestra? Todo eso, la gerencia de programa lo ordena de una forma que está orientada a lograr las metas, que recordemos las que me puse en mi ejemplo particular. Vamos a reducir 15% las pérdidas técnicas y vamos a reducir 5% en las pérdidas comerciales. Eso se vuelve el mantra del gerente de programa y todo lo que va a hacer para articular todos estos elementos para lograr ese objetivo. Así que las estrategias de gerencia de programa son ideales para este contexto porque, como veíamos, si el acueducto sigue un camino así, tiene que decir, bueno, tengo un programa que vale $270 millones para ejecutar en 10 años. ¿Cómo va a garantizar
que si me dedico a gastar estos 270 millones de forma ordenada, voy a llegar a las metas que me estoy trazando. Y el desafío está porque muchas veces las empresas o el acueducto, en este caso, no tienen en este momento los recursos necesarios de personal para emprender ese reto. Y si así los tuviera, es necesario coordinar múltiples actores, diseñadores, contratistas, procesos para llegar a ese logro. Y es necesario visualizar el plan en todas sus fases desde un principio para entender cada uno de los componentes, así como es necesario planificar y gestionar los costos para garantizar que vamos a llegar a ese. Todos estos elementos un programa de gerencia lo tiene. En esta diapositiva no me quiero detener porque en realidad el tema de gerencia de programas es muy complejo, pero lo clave aquí es entender que existen múltiples modelos para gestionar los programas. Los hay desde, llamémoslo, en el nivel más elevado de gerencia de programa integral, donde el gerente del programa se va a hacer cargo de la mayor parte de las actividades y la empresa, digamos, tiene una participación mínima. A los hay en un rango de intensidad mínimo, donde el gerente de programa lo único que está es, digamos, contribuyó a diseñar el programa y después apoya es al monitoreo y control de las acciones, mientras que el grueso del trabajo lo va a hacer el personal de la empresa. El diseño de un programa en particular de esto pues requiere entender muy bien el programa, el problema, trabajar de la mano de la empresa para establecer bien cómo es que se va a hacer, pero las herramientas de gestión de programas todas tienen un elemento en común, y es que se fortalecen las capacidades de la empresa a lo largo del tiempo. Visto de esta forma, si uno mira como en este eje, el nivel de la cantidad de personal que el gerente de programa dedica al proyecto y lo compara en el tiempo, pues el nivel de la cantidad de gente de la empresa, del gerente de programa, pues va a crecer en el tiempo. Digamos, en una primera parte de comprensión del sistema no tiene mucho requerimiento de personal, pero luego en el grueso del trabajo ahí tiene un recurso humano importante, y después va disminuyendo. A la par sucede lo contrario con el nivel de personal de la empresa, que va a ir aumentando en la medida que se va transfiriendo el conocimiento. Digamos que aquí cuando uno ve esta gráfica, me acuerdo de las experiencias pasadas del acueducto de Bogotá, y durante años el acueducto de Bogotá tuvo digamos, las zonas y a estos operadores de las zonas, encargándose en algunas de la gestión comercial, en otras de la gestión operativa y comercial simultáneamente. Y trajeron de los mejores operadores del mundo. Pues vino el acueducto de Roma, me acuerdo, vinieron los de EPM, ponerlos también en el rango de los mejores, y lograron algunas logros importantes en reducción de pérdidas, sobre todo en los temas comerciales, y el acueducto algo aprendió, pero digamos que en lo técnico, y esta es mi opinión personal, en lo técnico no se transfirieron muchos nivel de conocimiento, y cuando se van más por una decisión política que de índole técnico, pues ese conocimiento no se transfirió. Cuando uno piensa en una gerencia de programa, esa parte, eso no debe suceder. Una gerencia de programa tiene que estar siempre enfocada a fortalecer la capacidad de la empresa. Y otro atributo fundamental de los temas de gerencia de programa está en los sistemas de información. Los hay
desde muy sencillos, donde se gestiona todos los flujos de información en hojas de cálculos y correos electrónicos, en un sistema de información de gerencia básico, hasta los muy robustos, que así será en un programa de gerencia de programa para la reducción de pérdidas, porque ahí hay que automatizar flujos de trabajo, hay que generar reportes automatizados, generar cuadros personalizados dependiendo de los diferentes niveles de control de la empresa, utilizando todas esas herramientas que arriba les mostraba para gestionar, controlar y alinear a todos a los mismos objetivos. Ahora les voy a contar de este caso de estudio de Guam en reducción de pérdidas. Guam es una isla en el Pacífico donde Estados Unidos tiene una base naval y es una isla con una población de 160.000. Es pequeño. Traje este caso de estudio a pesar que el acueducto CDM Smith tiene experiencias en Boston, en Nueva York, en el Oriente Medio y en otras ciudades del mundo en pérdidas, pero traje este caso de estudio porque en confluyen estas dos herramientas de agua digital y de gerencia de programa que les he venido mencionando a lo largo de esta presentación. Los desafíos de Guam pues, son los mismos de una situación de problemas de gestión del agua y de pérdidas. Tenían 60% de pérdidas de agua, tenían problemas generalizados en cómo controlar las cuadrillas. De hecho, nadie sabía cómo era que se debía hacer. Tubería vieja, obsoleta, que se estaban rompiendo por todo lado. Los recursos hídricos eran limitados, pues más aún siendo una isla, y en general una débil capacidad institucional para acometer el problema. Y entonces, ¿qué hizo CDM Smith? Desde 2011 hasta 2018, casi un periodo de una década, le proporcionó de forma rutinaria asistencia técnica a la Autoridad de Agua de Guam para el control y detección de fugas. Así que empezó en 2011, primero ayudando a entender el problema, elaborando pues, los planes de trabajo, elaborándoles procedimientos operativos estándar para control y detección de fugas, elaborándoles formularios para apoyar las inspecciones de campo y protocolos para garantizar toda la calidad de la información. Y también los acompañamos en los trabajos de campo de localización, mapeo de las líneas, detección de fugas, recopilación de todos los datos de información, reparación de fugas, cómo hacer el seguimiento a las órdenes de trabajo. Y a lo largo de ese tiempo se capacitó al personal de Guam en todas estas nuevas tecnologías que se les llevó para fomentar de modo sostenible el programa. Y eso nos lo apoyamos utilizando todas estas herramientas que les estábamos comentando en las diapositivas pasadas, utilizando estos tableros de control para generar los reportes diarios, los reportes semanales, para ir llevando toda esta información a los sistemas de información geográficos. Esto es más de esa forma visual donde se estaban desarrollando los temas de detección de fugas. Y de pronto uno de los temas más que toma más tiempo y más importantes fue el desarrollo de estos procedimientos operativos estándar, dando instrucciones paso a paso para las diferentes actividades de campo, para la localización y mapeo de las líneas, para detectar y reparar las fugas, para cómo analizar las estadísticas de las fugas, para recopilar los datos de presión, llenar estos formularios, cómo integrar esta información en el sistema de información geográfica, cómo transferir los datos, cómo probar y usar los equipos, etcétera, etcétera. Pero el reto muchas veces no estaba simplemente en hacer estos procedimientos,
sino en probar estos procedimientos. Entonces también se hizo un piloto para adaptar esos procedimientos a las condiciones particulares de campo. Entonces se aplicaron esos procedimientos en diferentes contextos. Por ejemplo, cómo funcionan esos procedimientos en autopistas de alto tránsito, en las calles, en junglas, porque allá hay junglas. Entonces se probaron los procedimientos con las cuadrillas y se tomaban estadísticas, y después se volvía de, bueno, ¿cómo se puede hacer más eficiente ese procedimiento? Y de esa forma se desarrollaban procedimientos particulares para condiciones específicas que se encontraban en la isla. Y como resultado de eso, pues se pudieron mejorar esos procedimientos para garantizar como la calidad de la información, la eficiencia en ejecutar esos procedimientos, cómo probar mejor los equipos, y de esa forma tener unos procedimientos operativos más eficientes y más eficaces. Resultado de esto, al final, cuando nos despedimos de la gente de UAM, pues había unas cuadrillas capacitadas y dedicadas a la detección de fugas. Había una consolidación y un enfoque sistemático de cómo inspeccionar las fugas. Pudimos encontrar y arreglar, apoyar que se arreglaran la mayor cantidad de las fugas, y se logró entonces que ya la autoridad de agua dependiera lo menos de la Fuerza Naval, porque podían utilizar las fuentes hídricas que tenían para ellos. De esta forma dejamos implantado un programa sostenible para la revisión y detección de fugas. Con esto terminamos como la explicación de ese caso de estudio y cómo ahí articulamos las herramientas de gerencia de programa y las herramientas de agua digital. Y brevemente les quería como plantear qué lecciones que quiero dejarles de esta presentación y hacia dónde debería estar mirando el acueducto. El acueducto debería tomar este enfoque de gestión de pérdidas bajo agua digital para entender bien el problema, entender con información, cuál es el nivel económico de pérdidas. Deberían propender por tener un plan maestro para gestionar todos los datos que son necesarios para gestionar las pérdidas, y así planear cómo va a implementar estos conceptos. Debería considerar integrar todos estos componentes de la gerencia de programa para gestionar las pérdidas, porque si nos vamos a trazar unas metas de largo plazo, necesitamos incorporar herramientas que nos permitan cumplir esas metas en el largo plazo. Recordando pues que estas herramientas están bajo la máxima, si no medimos, no vamos a manejar bien esto. Desde luego, esto no es empezar de una para toda la ciudad. Hay que empezar con un piloto, como lo hicimos en Guam, una zona, probar estas herramientas, aprender lecciones, optimizar el piloto y después extenderlo a toda la ciudad. Y bien, con esto termino la presentación. Solo agradecerle nuevamente a la Dirección de Ingeniería Especializada haberme invitado a compartirles estas ideas, y lo abro el suelo para preguntas y respuestas si las hay. Bueno, Alfonso, muchas gracias por la presentación, la verdad muy completa, muy ilustrativa. Nos traen ejemplos, casos de éxito de control de pérdidas. Seguramente nos serán útiles para plantear estrategias diferentes o enriquecer lo que estamos pensando. Antes de avanzar con la presentación, quisiera que todos los asistentes abrieran los micrófonos y le diéramos un fuerte aplauso a Alfonso, por favor.
Gracias por compartir conocimientos sin egoísmo. Aplausos. Entonces, abrimos la fase de preguntas. Disculpen, el mío no tengo activado para pedir la palabra. Y quisiera hacer una pregunta. Continúa. Mi pregunta va dirigida a pues, lo que está en BUN y lo de la reforma constitucional sobre la región metropolitana. O sea, porque esto ampliaría unas responsabilidades, un espectro mucho más amplio frente a la seguridad hídrica de la empresa en conjunto con pues, la región o los municipios afectados, ya sean de Cundinamarca como también del Meta. Esto pensando en San Juanito y del otro municipio que se me escapa. Entonces, ¿cómo sería esta propuesta del sistema maestro con lo que usted pues, nos está presentando? Y esto planteado pues, que es mucho más amplio que en el ejemplo piloto que usted pues, nos trae a colación. Gracias. Gracias. ¿Me recuerdas tu nombre? Xiomara Roa, de la Organización Sindical Central de Subdirectiva de Bogotá. Soy secretaria de la Mujer. Bueno, Xiomara, gracias por la pregunta. Mira, definitivamente esto hay que verlo de una forma integral. Si recuerdas, en la presentación yo me enfoqué, digamos, el análisis económico que planteé solo a Bogotá. Pero les decía, esto tiene incidencias también regionales, porque hay que pensar y articular ahí a los municipios que también son parte, digamos, de las pérdidas y también contribuyen a una mayor demanda de agua. Y esa mayor demanda de agua empieza también a tocar pues, todo el tema de la región metropolitana, el concepto de la RAPE, cuando ya pasamos a decir no solo estamos pensando en Bogotá región, sino en estos municipios de la zona de Chingaza, del departamento de Cundinamarca, del departamento del Meta, que se ven impactados por las acciones que Bogotá y sus municipios vecinos toman. Entonces, cuando se planean estos programas de gerencia de programa, veíamos cómo se deben articular los esfuerzos de múltiples actores, empleados, contratistas, pero también podemos ampliarlo a considerar los intereses que tienen digamos, los habitantes de las regiones donde nos estamos abasteciendo el agua de los usuarios. Y al involucrar a todos estos actores, vamos a tener una gerencia de programa más sostenible en el tiempo. Seguramente los intereses de estas regiones pues, les conviene que tengamos un mayor uso sostenible de los recursos y implicaciones que ellos tienen. Pero ahí tiene una pregunta Oscar Pardo. Buenos días, Oscar. Tiempo sin saludarte. Hola, Alfonso, buen día. Para hacerte 3 preguntas. Primero, agradecer tu conferencias y 3 preguntas sobre tu presentación. Sobre la gráfica de comparación de ahorros versus costos, aparece la línea roja que son los costos. La pregunta allí sería, ¿cuál es el soporte de esa línea de costos, de esa línea roja de costos de la reducción de pérdidas? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, aparentemente en el ejercicio que has hecho has supuesto que la reducción de pérdidas comerciales se vuelve toda ella incremento de la facturación. Sería interesante como la reflexión sobre que pues que no toda se volvería facturación porque los usuarios fraudulentos, una vez se les empieza a facturar el servicio, pues consumirían menos agua.
Y la tercera pregunta sería como una reflexión sobre la temporalidad. Si el beneficio, por ejemplo, es aplazar un proyecto en el 2030, por decir algo, ¿por qué es necesario reducir las pérdidas desde ahora? En particular con proyectos de reducción de pérdidas que de pronto no tienen una vida útil que llegue hasta el 2030, por ejemplo, reposición de medidores. Esas serían las preguntas. Gracias, Alfonso, muy amable. Oscar, muy buenas preguntas, porque son preguntas críticas a la metodología que les he planteado. Y como les dije, este ejercicio pues, es un ejercicio de unas cuantas horas de trabajo, no tiene una robustez, digamos, técnica para soportar la toma de decisiones. El ejercicio lo hago es para motivar que nos empecemos a preguntar cuál es el nivel económico de pérdidas. Por tanto, tuve que tomar una serie de supuestos simplificadores para transmitir este mensaje, como se los expuse en la presentación. Entonces, sí, esa línea roja es pintada con Paint sobre la gráfica. Pero lo que busca esa línea roja es transmitir el mensaje de que hay economías marginales decrecientes en estos proyectos y que tenemos que apuntarle a identificar los proyectos que mayor valor tienen, y por tanto todas estas formas de planeación con metodologías multicriterio que nos permiten en un ambiente de información geográfica y teniendo una claridad sobre los impactos de cada uno de los proyectos, nos va a ayudar a identificar cada uno de esos proyectos. Pasando al tema comercial, sí, tienes razón en el sentido que si no vamos a tener una recuperación uno a uno de estos consumos, porque inmediatamente les empecemos a cobrar van a consumir menos, pero también como lo decía ahí, también es cierto que no estoy ni siquiera cuantificando el beneficio que tiene recuperar las pérdidas comerciales que vienen del tema de alcantarillado, pero sí nos muestra el orden de magnitud de lo que se podría lograr con esta reducción. Ahí las siguientes preguntas metodológicas sería cuáles, tratar de dibujar una gráfica similar de cuáles son los proyectos que tienen mayor impacto en la reducción de las pérdidas comerciales y empezar a tomar las decisiones en función de eso. Lo otro que estás mencionando sobre la temporalidad de las inversiones, solo estamos viendo, digamos, el beneficio temporal como el valor presente, de modo que ahí solo estamos viendo desde el punto de vista de los beneficios de aplazar inversiones en expansión de capacidad, y el beneficio que tiene la diferencia en los costos de capital y operacionales. Desde luego, si fuera uno a dibujar la línea roja con toda precisión, en esa línea roja tocaría incorporar desde el punto de vista del ciclo de vida de los proyectos los costos de gestionar esos proyectos, para ir al contrastar la curva de los beneficios económicos en valor presente versus la de los costos, pues asegurarnos que la curva de costos involucra esa temporalidad, y así tener en cuenta, digamos, las reinversiones que es necesario si nos metemos en un programa de reposición de medidores en un horizonte de 30 años, pues seguramente vamos a tener que reemplazar esos medidores dos veces como mínimo, extendiendo su vida útil. Pero son comentarios muy válidos de cómo robustecer este análisis para tomar las decisiones correctas. Tenemos otra pregunta. Sí. Rivera.
no sé si es sino Rivera, Carlos Rivera. Sí, sí. Bueno, al doctor Rosa, un cordial saludo. Hace rato que no lo veo. Igualmente, Carlos. En los túneles de Puntigón Oriental. Bueno, doctor Rosa, dispone de información sobre metodologías de cálculo de recuperación de metros cúbicos, digamos, de pérdida en función de las tipologías de programas que se pueden implementar de pérdidas. Esa sería, digamos, la primera pregunta. Y digamos, respecto a actividades previas o paralelas a los programas de pérdidas que son necesarias para poder, digamos, encerrar la problemática, ¿ustedes tienen algún valor de inversión que se deba hacer en este tipo de herramientas para poder conjugar junto con el programa? Porque pues el programa mismo debería dar digamos, el recurso para atender estas necesidades de disponer de herramientas como la modelación, como la macromedición, la sectorización misma, que son herramientas de trabajo, pero que no necesariamente en sí generan un proceso de recuperación. Si tiene algún tipo de, digamos, de porcentualidad o ponderación sobre estas herramientas en cuanto al costo. Y por último, si ustedes dentro de su programa de gerencia en esas diferentes digamos, metodologías o temáticas que colocó en su diapositiva, queda claro que cuáles son las que están dirigidas explícitamente a pérdidas y cuáles son necesidades de optimización y expansión del sistema. Sí, yo creo voy a usar la ayuda de un amigo, porque cuando ya nos volvemos específicos, tenemos a los expertos. Solomon, ¿cómo en tu experiencia tenemos respecto a las metodologías que pregunta Carlos para los temas de pérdidas? ¿Qué experiencias tenemos en ese tema? Sí, buenos días. Nosotros, yo creo que es importante, hay unas metodologías que se ha desarrollado que son de la American Water Works Association, de la Asociación de Agua de los Estados Unidos, que se usa y lo hemos desarrollado e implementado incluso en el caso que mencionaste antes de Guam. Siempre es importante hacer un análisis de dónde está Acueductos mismo, Acueductos de Bogotá, y de ahí ver cómo hacer este análisis, implementar unos casos, yo siempre recomiendo un piloto, una área donde se puede revisar y averiguar cómo es el caso de Bogotá, y de ahí hacer un análisis y revisar de nuevo cómo se ha ido, cómo se implementó y si en verdad se hizo las mejores que se requería, y de nuevo regresar al análisis. Entonces siempre hay un círculo de análisis, implementación, revisar, confirmar y regresar ya a ver si se logró a nivel del piloto que se hizo lo que se requería. Y ya cuando se tiene como una buena idea de cómo se debe implementar las cosas, ya se puede llevar esto al resto de la ciudad. Entonces, recomiendo que no se brinque de una vez intentando con un programa a nivel de toda la ciudad, porque de ahí siempre hay casos particulares de cada ciudad, etc. Pero esto es como un primer paso de lo que nosotros siempre recomendamos. Gracias, Solomon. La segunda pregunta del ingeniero Rivera está enfocada a entender un poco el costo de estas actividades preliminares, que es de diseñar el programa. Ahí sí, desde luego hay que considerarlas como desde una etapa de formulación. Hay que entender muy bien el alcance de hasta dónde se quiere llegar para poder dar una cifra, pero podemos decir que en la experiencia de CM Smith, digamos, hemos desarrollado de estas herramientas de tableros de control
enfocados solamente, digamos, a un control operativo de las actividades de detección de fugas. Entonces, y el cliente ya tiene un sistema de información geográfico muy robusto, y entonces en ese caso es simplemente conectar lo existente con unos algoritmos que les ayudamos a desarrollar, y ahí podemos estar hablando de una inversión de $50,000, $60,000. Pero si el cliente no tiene esas herramientas del sistema de información geográfico, pues entonces habrá que ayudar a levantarlas. Si hay que incorporar herramientas de gestión de activos, pues también vamos a tener que ayudar a levantarlas. Y eso va a ir sumando ahí como en los costos de cómo incorporar el proyecto. Y del mismo modo, el tema de la gerencia de programa, diseñarla, pues también va a tener otro costo. Pero, o sea que soltar y lanzar un número ahora, Carlos, es bien difícil, porque hay que acotar muy bien el alcance de lo que se quiere hacer. Solomon, ¿quieres agregar algo ahí? Sí, lo que iba a decir es que siempre lo más importante es empezar a ver los datos que tiene Acueductos, porque al final del día, cuando ya se está implementando cualquier programa, lo más importante es tener buenos datos. Entonces, revisar bien las diferentes fuentes de datos que están entrando al programa, y de ahí se sabe más o menos cuánto debería costar un programa. Pero sin esta información previa de cómo están los datos que están entrando, es casi imposible decir va a costar $50,000 o lo que sea para empezar. Siempre se puede empezar con algo pequeño, conociendo, revisando bien los datos, la calidad de la información, etc. Y ya con esto se puede generar un buen como estimación de costos, pero sin saber si la información está buena o no, es casi imposible decir que hacia dónde van los costos. Así es. Y la tercera pregunta, la entendí, Carlos, en la gerencia de programa, tener clara la distinción entre los proyectos que son de gestión de pérdidas, proyectos que son de gestión o de expansión de la demanda. Pues sí, sin lugar a dudas, al diseñar el programa de gestión de reducción de pérdidas, pues va a ser necesario acotar muy bien el alcance de qué es lo que se busca con ello. Yo no vería incluir al gerente de programa los proyectos de expansión de la demanda, sino que pues estarían enfocados a las actividades de gestión de pérdidas. No cogí bien la pregunta, Alfonso. No, ya estaba yo respondiéndola así. Okay, vale. No había pregunta. Muy bien. Creo que esa es la pregunta, Carlos. ¿Cierto? Bueno, continuamos. Daniel Rodríguez tiene también la mano levantada. Buenos días, Buenos Daniel. días, doctor Alfonso. Muchas gracias por su presentación. Volviendo un poco a la pregunta del doctor Oscar Pardo, yo sí quisiera saber cómo se soporta ese cálculo entre pérdidas técnicas y comerciales, porque pues entiendo lo que usted dice, el ejercicio que lo hizo de forma muy rápida para la presentación y lo que nos está mostrando, pero también se me hace un poquito, pues quisiera saber qué hay detrás de eso, porque las conclusiones a las que nos puede llevar ese análisis es que puede que no sea necesario hacer las inversiones en expansión de infraestructura, porque pues no vamos a necesitar esa agua, porque la vamos a poder recuperar vía pérdidas, y es un mensaje que pues ya caló en una administración anterior y pues se me hace un poquito peligroso que cale en una administración nueva como esta, porque pues si el análisis no está hecho de una forma, digamos, robusta y podamos estar seguros de que reduciendo esas pérdidas no vamos a necesitar expansión, pues el mensaje no tendría problema, pero si cala el mensaje que no sigamos avanzando en los proyectos de expansión, porque vamos a poder tener el agua que nos hace falta para los próximos años por medio de pérdidas, se me hace un poquito complicado de manejar. Entonces, si nos pudiera contar cómo separó las pérdidas técnicas y comerciales, que eso es una discusión eterna en estos temas, y poder ahondar un poquito en ese tema como para estar más tranquilos. Daniel, yo creo que la pregunta tuya es muy válida y súper importante, porque sí entiendo
esto tiene hasta un toque político de los ambientalistas, los técnicos, y lo agarran como de caballo de batalla, cuando al final es un tema técnico y es un tema económico. Pero el problema es que no hay información, y no hay información y no se han hecho análisis profundos para determinar esos números. Y aún así, si se tuviera la información exacta de ese balance hídrico, que se compone de los 39,6, que me dijeran, es que miren, el 18,65 son técnicas y el remanente, el 11 tal, el 21 tal son comerciales. Tampoco hay un análisis para decir la sensibilidad económica que tiene la reducción de esas pérdidas técnicas. Así que lo que quiero, digamos, en respuesta a tu pregunta, decirte es, uno, lo que viste ahí fue un supuesto así simple y sencillo, como lo dividí ahí, 39, lo dividí entre los 15 y 14, como lo planteé ahí, con un conocimiento, digamos, mío del sistema de Bogotá. Es decir, los supuestos detrás es mi conocimiento heurístico. Pero no quiero entonces que se casen con esa cifra. Lo que quiero es que invitar al acueducto a que estudie bien esa cifra, a que haya más transparencia con esos números y que hagan análisis económicos de lo que significa solucionar el problema. Porque sí, es más fácil pensar en expandir, porque simplemente es contratar a un diseñador, es contratar a un constructor y ampliar la capacidad, que pensar en 10.000 kilómetros de redes y dónde voy a solucionar el problema. Es más fácil tomar ese camino. El otro camino es largo, tortuoso y requiere mucha coordinación. Pero si pensamos en el valor económico que está en juego, creo que el acueducto debería darle el tiempo y los recursos para preguntarse si la estrategia que está tomando es la adecuada. No quiero, digamos, decir que la respuesta que di aquí es la correcta. En eso estoy muy de acuerdo contigo, Daniel, porque podríamos inducir a los tomadores de decisión a tomar caminos equivocados, pero lo que quiero es invitarlos a continuar preguntándose si expandir es la única solución. Bueno, tenemos varias manos levantadas. Sigue Jorge Alberto Camargo. Doctor Alfonso Oso, un saludo y los agradecimientos por su participación en este tipo de eventos. La pregunta mía es sencilla. Hacer la modelación de este tipo de escenarios de entrada de proyectos y la valoración económica de los beneficios de adelantarlos o atrasarlos, la expansión de la capacidad de abastecimiento y tratamiento, son básicamente función de la proyección de variables básicas como son las tasas esperadas de crecimiento de usuarios y las perspectivas de crecimiento de la actividad económica en general y de los industriales en particular. Y, lógicamente, de cuál sería la reacción eventual de los consumos medios de los usuarios residenciales que como se ha visto han venido disminuyendo a unas tasas muy importantes y no sabemos cuál es la base. El punto, la pregunta específica es cuáles fueron las hipótesis y supuestos o cuál fue la base de información para definir los escenarios de crecimiento de la demanda. La base es actualicé un modelo de regresión que hicimos con Desarrollo, donde consideramos la información de los consumos medios de los diferentes tipos de usuarios, utilizando la información disponible en el SWI. Pero Jorge, a mí, si bien eso tiene, digamos, un trasfondo económico, econométrico, a mí me preocupa algo en esos números, y es que tanto
en esa caída en los consumos están influyendo las pérdidas comerciales, porque estamos entonces proyectando, pues, de cierto modo, y especialmente en los últimos 10 años, que los consumos medios que parecen de verdad irrisorios. Entonces, ¿qué tanto se está escondiendo en las pérdidas? Entonces, la base de información a veces también tiene sus dudas. Bueno, es decir, termino. Es decir que tú consideras que la confiabilidad de las estadísticas de los consumos medios residenciales habría que revisarlas. Y lo segundo sería muy interesante para la empresa conocer los términos del estudio que hiciste conjuntamente con Fedesarrollo, porque podría servir para construcción de escenarios de proyección de la demanda. Claro, ¿no? Y el estudio, de hecho, lo contrató el Acueducto de Bogotá con Fedesarrollo en 2014. Debe estar por ahí, pero yo te envío una copia. Y sí, Jorge, yo ese tema de los consumos medios cayendo, me parece que como supuesto para orientar las proyecciones, hay que validar ese supuesto. Casi que de pronto uno metodológicamente, si va a aproximarse a actualizar estos estudios, uno debería hacer unas mediciones reales y validar de verdad ese tema de los consumos medios antes de afirmar que están cayendo de ese modo. Porque sí sabemos que están cayendo porque sí está reduciendo el número de personas por usuarios. Esa es una realidad que nos ha ayudado muchísimo para hacer que caiga el IPUF. Pero ya después, cuando miras la dotación de litros habitante día, son números que me parecen a veces difíciles de considerar. Y tiene otro componente, Jorge, que estaba también muy presente en las conclusiones que llegamos con el desarrollo, y es el tema de la elasticidad precio de la demanda. Y uno ve que con la medida del mínimo vital aplicada a los estratos 1 y 2 en un periodo de tiempo, la gente tenía la opción o de comprar más papas o de consumir más agua. Y hubo gente que prefirió consumir más agua con el ingreso extra a comprar más papas. Es una reacción económica normal que predice la microeconomía, que en la medida que nuestro ingreso medio va subiendo, pues vamos a preferir consumir más bienes, entre ellos más agua. Entonces, proyectar indefinidamente reducción de los consumos medios es también un fuerte cuando las condiciones de reducción de la pobreza en Bogotá y en Colombia, en general en Bogotá, se tuvieron logros importantes en los últimos 15 años, amén, digamos, del hipo que supone ahora la pandemia del COVID, que nos podría hacer retrasar varios años los logros de reducción de la pobreza. Bueno, de igual, llegando a fin de esta cuarta central, damos espacio a esta última pregunta. Pregunta de Hilberto Alzate Correa. Sí, buenos días. Mire, es lo siguiente. Es que usted está hablando de la metodología para la detención de pérdidas técnicas y comerciales. La empresa hace bastante tiempo ya tiene implementado unas mediciones desde la captación a la adducción, luego al agua tratada en la planta y luego al agua distribuida en las diferentes plantas en los diferentes sectores de la ciudad. Entonces se hacía ese comparativo entre el agua tratada, por decirlo así, pero se llevaba todo el récord, toda la trazabilidad desde la captación, la adducción, el tratamiento y la distribución. Y luego, Alberto, te vemos entrecortado. No sé si puedes repetir la última parte, por favor.
Sí, a ver, ¿me escuchan ahí? Sí, mucho mejor. A ver, les comentaba que la empresa siempre hace un tiempo implementó la medición desde la captación a la aducción a la planta, el tratamiento y luego el agua tratada, el agua distribuida y luego el agua facturada. Y yo lo hablo como por si fuera posible, como solapar el programa con eso que ya existe. A ver, lo de la empresa es un poquito más complejo porque no es solamente, la empresa no solamente distribuye a nivel Bogotá, sino que el agua también sale para Funza, Mosquera, Madrid, Cota, Chía, Cajicato, Cancipaga, Chancipá, Sopó y La Calera. Lo que pasa es que además de eso también tiene otros acueductos a los que le distribuye y ellos la redistribuyen, ¿sí? Como Copjardín y Emar. Una queda al norte, por allá cerca de la Margarita del 8, y la otra queda en Soacha. Entonces, yo diría que como que el método ya está, la metodología de pronto ya existe, sería como acondicionarlo con el sistema, ¿sí? Lo del mínimo vital, pues el mínimo vital también, yo diría que creo yo que eso está subsidiado, los estratos 4, 5 y 6 subsidian con sus tarifas ese mínimo vital que está establecido, que se estableció en administraciones anteriores para los estratos 1 y 2, ¿sí? Es eso. Por ejemplo, uno de los municipios que funciona como un barrio es Gachancipá, en su acueducto. O sea, el acueducto de Gachancipá lo factura, el agua lo factura directamente la empresa a cada uno de sus usuarios allá, el alcantarillado si es del municipio. O sea, es un poco de cosas que hay que tener en cuenta para poder hacer como ese engranaje con el programa. Si hay unas cosas establecidas que pueden generar valor para poder ya adelantar como la implementación del programa si se llegara a dar. Muchas gracias. Claro, claro que sí. Y yo por eso en mi presentación empecé con la gráfica del IPUF, porque es que todo lo que la empresa tiene establecido, digamos, ha logrado controlar las pérdidas al nivel que hoy estamos observando. Y todas estas metodologías las tienen implementadas y les permite entonces medir los niveles actuales y nos mantenemos ahí, pero no avanzamos. Entonces, sí, como tú lo dices, si uno va a pensar en un programa, pues no hay que inventar la rueda, toca entender todo lo que hay ya establecido en la empresa, que está funcionando bien, que hay que optimizar y que hay que agregar nuevo. Y sí, es muy complejo porque la empresa Acueducto de Bogotá, pues Bogotá es de las ciudades más grandes del mundo como una única región político-administrativa. Entonces, y tiene todas las complejidades que está mencionando del agua en bloque, de dónde operamos directamente como operadores, en otros sitios como agua en bloque, más todas las realidades sociales que tenemos en Bogotá por la desigualdad económica que nos caracteriza. Pero todo eso hay que entenderlo muy bien para formular un programa sostenible en el tiempo y tener una visión alternativa que nos llegue a reducir las pérdidas. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, al ingeniero Alfonso Osa, gerente para Colombia de CDM Smith, por su conferencia magistral sobre el novedoso mundo del agua digital y la gestión de pérdidas. También agradecemos al ingeniero Solomón Abel, vicepresidente senior de CDM Smith. Y les recordamos que programen sus agendas para la próxima conferencia magistral, que es el viernes 4 de septiembre. Vamos a tener al ingeniero Diego Raúl Calderón de la Dirección de Ingeniería Especializada. Muchísimas gracias nuevamente a todos y feliz fin de semana. Muchas gracias a todos por oírme. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día, Muchísimas gracias. Gracias a todos.
Doctor Muchas Alfonso, gracias, buen día para muchas todos. gracias. Buen día. Muchas gracias. Gracias. ¿Aló? Sí, hola Juan Carlos.